Buenas tardes para todos. Damos continuación al proceso de competencia desleal de Pelana SAS contra Juan Carlos Gómez, proceso radicado con número 12-159-369. Estamos aquí presentes para continuar con el trámite de la audiencia del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Se constituye en audiencia pública Felipe García Pineda, superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta ocasión procedemos a proferir la sentencia en el caso que nos reúne. Hoy es 12 de noviembre de 2013 a las 2:40 de la tarde. En este caso, la sociedad demandante Pelana SAS afirmó ser productor, comercializador de productos de muñecos, tarjetería y en general artículos de expresión oral. Manifestó que es titular de la marca Pelanas, al igual que poseer unos diseños industriales concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio para sus productos Lagartija Lola y para el Dragón Cupi. También señaló que tiene sus obras registradas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. De igual forma, manifestó en su escrito de demanda que en la ciudad de Medellín el demandado, el señor Juan Carlos Gómez, comercializa productos de tarjetería de muñecos en un establecimiento de comercio que se denomina Targemet, quien, según su relato, procedió a hacer una importación de algunos muñecos que reproducían casi de manera idéntica los productos o las prestaciones mercantiles de su propiedad. Esto es la Lagartija Lola y el Dragón Cupi. Manifestó que como consecuencia de esa importación se vio en la necesidad de disminuir los precios con los que ofrecía en el mercado sus productos y que dicha circunstancia le causó unos perjuicios económicos que estimó en la suma de 35 millones de pesos. En el dicho de la sociedad demandante, los actos que acabamos de mencionar y el resumen que acabamos de hacer constituyen actos de competencia desleal, de imitación, de violación de normas, de aprovechamiento de reputación ajena, así como una infracción a la prohibición general del artículo 7º de la Ley 256 de 1996. En este sentido, solicitó entonces que se condenara a la parte demandada a remover los efectos desleales de las conductas que acabamos de indicar y, a su vez, condenar entonces a la correspondiente indemnización de perjuicios. En cuanto a la contestación de la demanda o respuesta por parte del señor Juan Carlos Gómez, demandado en este proceso, es importante advertir que en este caso se guardó absoluto silencio en la contestación de la demanda. En igual sentido, y así se valorará a lo largo de esta sentencia, el señor Juan Carlos Gómez tampoco se hizo presente en la audiencia de que trata el artículo 432 y no compareció a rendir el interrogatorio de parte, situación que le acarrea las sanciones de ley que establece el Código de Procedimiento Civil. En este sentido, el despacho estima que no existen vicios de procedimiento que lleve a la declaratoria de una nulidad, ni tampoco que le impidan al despacho dictar sentencia en el presente proceso. De igual forma, se encuentran acreditados todos los requisitos necesarios para proferir sentencia, en especial, no obstante no fueron debatidos en el presente proceso ni fueron cuestionados por ninguna de las partes, los ámbitos territorial y objetivo de aplicación
de la Ley de Competencia Desleal. En cuanto a la legitimación por activa, es importante señalar que obran en el expediente suficientes pruebas que pueden tener por acreditada la participación en el mercado de la sociedad Pelana SAS. Es así como a folios 9 a 27 del cuaderno 2 del expediente obran suficientes facturas en donde se da cuenta de la comercialización por parte de la sociedad demandante, no solo de los productos objeto del presente proceso, sino de otros productos que tienen que ver con su objeto social, esto es, venta de otros muñecos y artículos de expresión social. También encontramos en el expediente sendos certificados del revisor fiscal en donde da cuenta de ventas que ha hecho la sociedad, así como de los precios en el mercado y también incluso de ventas realizadas al aquí demandado en este proceso. Lo anterior sumado al dictamen pericial en donde, como se pudo observar tanto en el informe escrito rendido por el señor perito como en la audiencia en donde tuvo la oportunidad de sustentar su dictamen, se da cuenta de una actividad comercial de la sociedad demandante en el mercado de producción y comercialización de muñecos y artículos de expresión social. Lo anterior se tiene en cuenta además que para efectos de la legitimación por activa en el presente proceso, los actos de competencia desleal que están siendo analizados en este trámite tienen la potencialidad de causarle un perjuicio a la sociedad demandante, toda vez que, pues, de una parte los ingresos que se hubiera podido adquirir de la comercialización o los ingresos que dejó de percibir por los menores precios que alegó la sociedad demandante, tuvo que disminuir al momento de comercializar los productos y de otra parte de las eventuales licencias que hubiera podido recabar o recaudar por parte del demandado si éste hubiera acudido a una licencia de explotación de los derechos de propiedad intelectual de los cuales alega la sociedad demandante es titular. Adicionalmente, en caso de que se comprobare la importación y posterior comercialización de los productos que en este caso se reprochan como desleales por ser una imitación de los productos de la sociedad demandante, la sociedad demandante tendría un perjuicio derivado de las ventas dejadas de hacer o los ingresos dejados de percibir de los productos que efectivamente fueron puestos en el mercado por el señor Juan Carlos Gómez. En este sentido, entonces, tenemos por acreditada la legitimación por activa de la sociedad demandante. En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que, de una parte, la consecuencia legal que ya hicimos mención frente a la no contestación de la demanda y a la ausencia del señor Juan Carlos Gómez en el interrogatorio de parte, de donde se pudo calificar como presumiblemente cierto su participación en el mercado, la comercialización de los muñecos que eran supuestamente una imitación de la lagartija Lola y del dragón Cupi, además de la propiedad de su establecimiento de comercio de Targemet, pues en primer lugar tenemos un primer elemento de convicción que nos permite tener por acreditado la legitimación por pasiva. A esto debemos sumarle, de una parte, la certificación del revisor fiscal de la sociedad Pelana SAS, en donde da cuenta que en el pasado hubo una venta al señor Juan Carlos Gómez sobre algunos instrumentos, algunos artículos o muñecos, además aunado al dictamen pericial en donde el señor perito efectivamente logra concluir que el señor Juan Carlos Gómez efectivamente participa en el mercado de comercialización de muñecos de expresión social. En consecuencia, entonces, el despacho encuentra que en el presente caso la legitimación por pasiva se encuentra suficientemente acreditada en el presente caso.
Ahora bien, en cuanto a los actos de competencia desleal que son objeto de la presente demanda, el despacho va a comenzar por analizar los actos de imitación. Entendiendo por actos de imitación, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 256, que por principio general la imitación es permitida en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Eso qué significa? Que la Ley de Competencia Desleal establece como un principio general de comportamiento en el mercado la libre imitación de prestaciones mercantiles en el mercado. Sin embargo, este artículo que estamos analizando establece concretamente dos excepciones particulares en donde la imitación deja de ser libre y en donde puede adquirir la connotación de desleal en consecuencia de ilegal. La primera de ellas es cuando las prestaciones mercantiles estén amparadas en la ley. ¿Eso qué significa? En el caso que nos ocupa particularmente en lo que estamos debatiendo sobre la imitación de productos por parte o de prestaciones mercantiles por parte del señor Juan Carlos Gómez, tenemos que la existencia de unos derechos de exclusiva, entiéndase, derechos de propiedad intelectual, bien sea en su dimensión de derechos de propiedad industrial, por ejemplo, a través de una marca, una patente, o en este caso a través de un diseño industrial, o incluso a través de otros derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo unos derechos de autor, en donde a través de esta titularidad que el Estado le otorga a sus dueños o titulares de derechos de propiedad intelectual, le confiere entonces una exclusividad que deslegitima o que desvirtúa aquella libre imitación que acabamos de mencionar. Y en un segundo supuesto, que el artículo 14 de la Ley 256 establece como una excepción a la libre imitabilidad de las prestaciones mercantiles ajenas, tiene que ver con aquellos casos en donde se trata de una imitación exacta y minuciosa de las prestaciones mercantiles de un competidor o de un empresario que generen o que tengan la potencialidad de generar una confusión en el mercado o que involucren un aprovechamiento de reputación ajena. En este sentido, entonces, tenemos que partir por indicar que en el presente caso nos corresponde analizar, en primer lugar, si estamos frente a una imitación de una prestación mercantil, en segundo lugar, si esa imitación mercantil de una parte corresponde a una violación de un derecho exclusivo, o si no hay una violación del derecho exclusivo, nos correspondería analizar entonces si esa imitación conlleva una imitación exacta y minuciosa susceptible de generar confusión en el mercado o de ser un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Pues bien, ¿qué tenemos en el presente caso? Tenemos, como podemos observar, en este caso, en el caso del Dragón Cupi, tenemos una prestación mercantil que la constituye el mismo producto, el muñeco denominado Dragón Cupi, y un otro producto, el producto de la parte demandada del señor Juan Carlos Gómez, en donde observamos que a juicio del despacho corresponde efectivamente a una imitación del producto. ¿Por qué hay una imitación? Porque, como se puede advertir, ambos productos presentan prácticamente las mismas características, solamente existiría alguna diferencia en cuanto al tamaño de los muñecos, diferencia que, como bien lo ha dicho la jurisprudencia de esta superintendencia del Tribunal Superior y la doctrina autorizada, en este caso en particular se trata de una diferencia secundaria que le permitiría a cualquier persona pensar que se trata del mismo producto, pero que simplemente corresponde a una diferente presentación derivada de su tamaño menor. Es decir, lo que el despacho quiere concluir en este caso es que
La diferencia en el tamaño de ambos muñecos no desvirtúan el carácter de productos idénticos o iguales para efectos del análisis de la conducta. Entendido entonces que tenemos una prestación mercantil que ha sido imitada, una prestación mercantil de la sociedad demandante que ha sido imitada por el señor Juan Carlos Gómez en el mercado a través de la importación y posterior puesta en el mercado de un producto idéntico, repito, de menor tamaño, pero que para efectos de la deslealtad del presente caso no desvirtúa el carácter de idéntico de ambas prestaciones, el despacho procede a analizar entonces si esa imitación está amparada por el principio general de libre imitabilidad o si por el contrario constituye un acto desleal. Pues bien, en primer lugar vale decir que en el expediente aparece demostrado que la sociedad demandante es titular de 2 diseños industriales, uno del dragón Cupi y 2 de la lagartija Lola. A su vez, también aparece acreditado en el expediente sendos registros ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en donde se da cuenta del depósito de unas obras artísticas que corresponden a los dibujos o expresiones artísticas tanto de la lagartija Lola como del dragón Cupi. En este sentido, el despacho encuentra que aparece plenamente acreditado en este expediente unos derechos de propiedad intelectual, bien de propiedad industrial, como lo acabamos de mencionar, a través de los diseños industriales, o bien a través de los registros que aparecen en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Frente a estos últimos es importante mencionar que, como bien se sabe, en materia de derechos de autor los registros no son constitutivos de dominio, no son constitutivos del derecho, pero sí le dan al despacho una certeza sobre por lo menos la existencia del derecho a partir de determinada fecha y de una presunción de titularidad en cabeza del demandante, presunción que en el presente caso, valga decir, ni ha sido desvirtuada, ni siquiera ha sido cuestionada por la parte demandada. En consecuencia, el despacho encuentra que la sociedad demandante tiene un privilegio en el mercado derivado de su derecho exclusivo que le otorga el diseño industrial y su creación derivada de la expresión artística de ambos muñecos, que le permiten tener un monopolio o una exclusividad en el mercado que a su vez lo autoriza para impedir que terceros, sin su autorización, sin su consentimiento, introduzcan en el mercado productos que involucren sus derechos de creación intelectual o de propiedad intelectual, como los acabamos de mencionar. Pero aún incluso en el caso hipotético en donde no tuviéramos un derecho de propiedad intelectual que cubriera a la sociedad demandante, es importante decir que en este caso la actividad del señor demandado, del señor Juan Carlos Gómez, también se encuentra encasillada dentro del supuesto segundo que vimos como acto desleal de imitación. Esto es como una excepción a la libre imitación del mercado. ¿Por qué? Porque en primer lugar encontramos una imitación exacta y minuciosa del producto Dragón Cupi con el producto Dragón Cupi con el muñeco que fue importado y comercializado por el señor demandado. Y a esto se le debe sumar que existe en el mercado un riesgo de confusión derivado a que no se puede de las características propias de los productos. Tenemos acreditados en el expediente además que ambos se comercializan bajo los mismos canales, que van dirigidos al mismo público o al mismo consumidor destinatario, que de conformidad con lo que dijo el dictamen pericial
en la misma zona comercial de Medellín se comercializan ambos productos, que a su vez un consumidor desprevenido, un consumidor medio, no le encontraría ninguna diferenciación o no tendría por qué atribuirle un diferente origen empresarial a ambos productos, teniendo en cuenta, como ya lo dijimos anteriormente, que tan solo presentan una diferencia de tamaño, y sería lógico pensar que un consumidor le llegara a la conclusión que el producto ilegal, el producto desleal, que así lo hemos y que así deberá tenerse en la presente sentencia, pues es simplemente uno de un menor tamaño al que legítimamente comercializa y pone en el mercado la sociedad demandante. Tan es así que, como se acreditó en el curso del proceso, la sociedad demandante se vio en la necesidad de, como contrapartida o como respuesta al acto desleal del señor Juan Carlos Gómez, se vio en la necesidad de producir un producto del mismo tamaño, que al momento de compararlo se observa pues que prácticamente corresponden al mismo muñeco, y que si llegaran a existir algún tipo de diferencia, las mismas serían imperceptibles o prácticamente inexistentes. En ese sentido, entonces, repito, aún en el caso hipotético, que no es en el presente trámite, porque están acreditados los derechos de propiedad industrial y derechos de autor a los que venimos haciendo referencia, aún en el caso hipotético de que ello no fuera así, también se encuadraría dentro de la segunda hipótesis exceptiva frente a la regla general de libre imitación, toda vez que se trata de una imitación exacta y minuciosa, que también, como lo acabamos de analizar, tiene la potencialidad o tiene el riesgo de generar una confusión sobre el origen empresarial de ambos productos. No se debe pasar por alto que efectivamente en el expediente se encuentra acreditado que el demandado efectivamente importó y comercializó 440 unidades de ambos productos, 200 unidades correspondientes al dragón Cupi, identificado por él como dinosaurio, y 240 unidades correspondientes a la lagartija Lola, identificados por él en el mercado como iguana. Esto es importante y así lo tendremos en cuenta para efectos de acreditar que efectivamente el acto de importación y de comercialización de un producto que imitaba las prestaciones mercantiles de la sociedad demandante efectivamente se encuentra acreditado en el presente proceso. Además de todo lo anterior, no se puede dejar de lado, no se puede olvidar la consecuencia negativa que la ley le atribuye a la falta de contestación de la demanda y además a la inasistencia del señor demandado a la audiencia del artículo 432. Todo lo anterior teniendo en consideración que en la demanda se afirmó como un hecho susceptible de confesión que los productos, los muñecos, tanto el dragón Cupi como la lagartija Lola, reproducían o eran casi idénticos a los producidos y comercializados por la sociedad Pelanas. Eso en cuanto al acto desleal de imitación, entonces el despacho lo encuentra suficientemente acreditado en el presente proceso. Es importante, en la misma línea argumentativa, decir que frente al acto de confusión, como ya lo mencionamos, existen en el expediente suficientes elementos de juicio para entender que existe un riesgo de confusión directa de los productos comercializados por la sociedad demandada y sociedad demandante y por el demandado, por las consideraciones que acabamos de mencionar. En ese sentido, el despacho no considera necesario repetir los argumentos que ya se acaban de ilustrar, pero
que sirven para tener por acreditado entonces el acto de confusión. Respecto de la violación de normas, vale decir que el despacho también encontró acreditado el acto desleal de violación de normas, toda vez que de una parte de conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, esta conducta desleal exige que se demuestre de una parte la violación de una norma y de la otra que de esa violación el actor del acto desleal o el demandado en este caso derive de ella una competencia, una ventaja competitiva significativa. En efecto, tenemos que, como lo argumentó la parte demandante y el despacho acoge en su sentencia, en el presente proceso se demostró que el señor Juan Carlos Gómez infringió tanto el artículo 129 de la decisión 486 de 2000 como el literal D del artículo 12 de la Ley 23 de 1982. Frente a la primera disposición, se tiene que el titular de un diseño industrial, como en efecto lo es la sociedad Pelana SAS, tiene la posibilidad de excluir a terceros la explotación del correspondiente diseño. Eso corresponde entonces a que cualquier tercero en el mercado debe de abstenerse de utilizar sin la autorización o el consentimiento de su titular, en este caso el diseño industrial, cualquier producto que implique la utilización del mencionado diseño. De igual forma, el titular de un derecho patrimonial de autor, en este caso la sociedad Pelana SAS, tiene la facultad de impedir que cualquier persona introduzca en el mercado una copia sin su autorización, como en efecto se acreditó en el presente caso. Por supuesto que esta violación normativa le confiere a la persona, en este caso al señor Juan Carlos Gómez, una ventaja competitiva significativa. En primer lugar, porque la violación de esta norma lo habilitó, él mismo se autohabilitó para poder comercializar en el mercado un producto violatorio de los derechos de propiedad industrial y de los derechos de autor. Quiere esto decir que la ventaja competitiva se materializó en primer lugar con haber eludido la autorización necesaria por parte del señor Juan Carlos Gómez en caso de que éste hubiera estado, de haber obtenido la autorización necesaria por parte de la sociedad Pelanas, en caso de que ésta incluso hubiera estado dispuesta a darle la autorización. Pero además de evitar pagar cualquier tipo de remuneración, regalía derivada de la licencia que en materia de derechos de propiedad intelectual se usa como retribución normal del titular de los derechos. En ese sentido, entonces, la ventaja competitiva se encuentra materializada, como ya lo vimos, en estos dos aspectos que acabamos de mencionar. Frente al acto desleal de aprovechamiento indebido de reputación ajena, el despacho desestimará las pretensiones de la demanda, teniendo en consideración que, como el acto mismo lo exige, le corresponde al demandante probar la mencionada reputación y no solamente afirmar que la misma existe en el mercado. Al respecto, el testimonio de la señora Beatriz Olarte, el despacho considera que no es suficiente para demostrar lo que implica una reputación, un debido reconocimiento significativo en el mercado de un determinado productor de bienes o servicios. En ese sentido, toda vez que faltó demostrar el elemento cardinal de este acto desleal, el despacho desestimará las pretensiones de la sociedad demandante. Frente a la prohibición general establecida en el artículo 7º de la Ley de Competencia Desleal, el despacho se abstendrá de pronunciarse sobre la misma, toda vez que
dicho acto o dicha prohibición general está concebida, como reiteradamente lo ha manifestado esta superintendencia, con un carácter supletivo o supletorio, es decir, en caso de que no se encasille los actos imputados al demandado en alguna de los actos tipificados en los artículos 8 y siguientes de la Ley 256, pues allí se abre paso a la configuración de la prohibición general o de la cláusula general de competencia desleal, teniendo en cuenta que se han acogido en este caso las pretensiones tendientes a declarar los actos de competencia desleal de confusión y de imitación y de violación de normas. En ese sentido, entonces, el despacho pues no acogerá esta pretensión. En cuanto a la indemnización de perjuicios, el despacho debe hacer varias consideraciones al respecto. En primer lugar, el Código General del Proceso, en su artículo 206, establece que el juramento estimatorio hará las veces de prueba de los perjuicios solicitados por el demandante cuando dicha estimación no fuere objetada. Aquí hay que decir que en el presente caso, toda vez que no hubo contestación de la demanda, la estimación como tal no fue objetada por el demandado, lo que haría presumir en condiciones normales que el juramento estimatorio sirviera de plena prueba para efectos de la estimación de los perjuicios. Sin embargo, el despacho advierte que la estimación de los perjuicios hecha por la parte demandante no cumplió con el requisito sacramental de establecer el juramento de dicha estimación. Dicho en otras palabras, si bien se hizo una estimación de los perjuicios, faltó que esa estimación fuera juramentada, razón por la cual no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 206 del Código General del Proceso, y en consecuencia el despacho no se valerá de este medio de prueba, sino de los demás que obran en el expediente. Obviamente tendrá, para efectos de la declaración de los perjuicios, los límites que impone la misma estimación o las mismas pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta desde ya que el despacho no podría pronunciarse en suma superior a la ya pedida en la demanda, es decir, a los 35 millones de pesos. En relación con los perjuicios, por principio general le corresponde a la parte demandante demostrar su existencia y su cuantía. En cuanto a la existencia, nos remontamos a lo dicho en la demanda en cuanto a las fuentes del perjuicio que fueron alegadas por la parte demandante. Dicha fuente se concreta básicamente a el menor valor o la disminución del precio de los productos de la sociedad demandante que tuvo que hacer con ocasión de la importación que en este proceso ha sido catalogada como desleal por parte del señor Juan Carlos Gómez. Pues bien, efectivamente el dictamen pericial da cuenta en el presente proceso que la sociedad demandada tuvo que reaccionar frente a esa importación que hizo el señor Juan Carlos Gómez, que el hecho de que se hayan importado 200 muñecos de la lagartija Lola y 240 del dragón Cupi, 240 de la lagartija Lola y 200 del dragón Cupi, en lo dicho por el perito, concepto técnico que el despacho acogerá en esta sentencia, no significa que el perjuicio de la sociedad demandante se circunscriba única y exclusivamente a estos 440 muñecos. De acuerdo con el dictamen del auxiliar de la justicia, era previsible, lógico, razonable desde el punto de vista de un hombre de negocios reaccionar, no solo reaccionar como lo hizo la sociedad demandante, es decir, disminuir sus precios de manera tal que la pérdida de ventas no fuera tanta como se pensaba que podría ser como consecuencia de
la existencia de los muñecos que ya hemos dicho fueron puestos en el mercado de manera desleal por parte del señor Juan Carlos Gómez. En este sentido, el despacho tendrá como referente para la indemnización de perjuicios, de una parte, la utilidad operacional negativa que el auxiliar de la justicia dictaminó, la cual, para efectos de hacer referencia a la estimación, fue de 32.868.564. Es decir, el despacho no tendrá, para efectos de la determinación de la cuantía de los perjuicios, en cuenta la pérdida total de los ingresos operacionales o los ingresos por comercialización, la cual corresponde a la suma de 65.326.197, sino que para efectos de la condena en perjuicios tendrá en cuenta el valor de la utilidad operacional, que en este efecto corresponde a una utilidad operacional negativa. A esto se le verá sumar los ingresos desviados tanto por las ventas dejadas de percibir del dragón como de la iguana. ¿Esto qué significa? Teniendo en cuenta la explicación y la razón del dicho del perito en el presente caso, las ventas que tuvo el señor Juan Carlos Gómez por estos 440 muñecos, que equivalen a la suma de 5.500.000, un poco más de 5.500.000 pesos, estos valores corresponden a una pérdida de ingreso o unos ingresos desviados de la sociedad demandante Pelana SAS, teniendo en cuenta que, de no haber existido en el mercado los productos infractores, estas ventas hubieran correspondido a los productos legítimamente producidos por la sociedad demandante. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces el despacho acogerá o condenará al señor Juan Carlos Gómez en la suma de 35 millones de pesos como perjuicios generados a la sociedad Pelanas, que suma que obviamente se estima teniendo en cuenta el tope de la pretensión de la demanda. Teniendo en cuenta entonces las anteriores consideraciones, en mérito de lo expuesto, el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que Juan Carlos Gómez Hoyos incurrió en los actos de competencia desleal de confusión, imitación y violación de normas en los términos de los artículos 10, 14 y 18 de la Ley 256 de 1996. Segundo, en consecuencia, condenar a Juan Carlos Gómez Hoyos a cesar el comportamiento desleal que ha sido analizado en esta providencia, para lo cual deberá abstenerse de comercializar de cualquier forma productos en los que se reproduzcan de manera desleal las prestaciones mercantiles de la demandante, especialmente aquella materializada en los muñecos denominados Dragón Cupi y Lagartija Lola. Tercero, condenar a Juan Carlos Gómez Hoyos a retirar del mercado todos los productos que hubiera comercializado y aún no hubiera llegado al consumidor final, siempre que se trate de aquellos en los que se reproduzca de manera desleal la prestación mercantil materializada en los muñecos denominados Dragón Cupi y Lagartija Lola de la demandante. Cuarto, condenar a Juan Carlos Gómez a destruir todas las existencias que tenga y llegare a tener de productos en los que se reproduzca de manera desleal la prestación mercantil materializada en los muñecos denominados Dragón Cupi y Lagartija Lola de la demandante. Quinto, condenar a Juan Carlos Gómez Hoyos a pagar a Pelana SAS dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la suma de 35 millones de pesos. En caso de que en el término señalado no se pague la suma referida, se generarán intereses de mora a la tasa de 6% efectivo anual.
6. Desestimar las demás pretensiones de la demanda. 7. Condenar en costas a la parte demandada para el efecto de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, se fijan por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandante la suma equivalente al 15% de la condena impuesta, esto es 5.250.000 pesos. Esta decisión queda notificado en estrados. Por nuestra parte no interponemos recurso contra la sentencia dictada. La parte demandada tampoco interpone recursos. En este sentido, entonces, queda en firme la sentencia y damos por culminado el presente proceso. Muchas gracias a todos.